La fiesta preferida del Washington fue la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luminarias. Se recuerda un evento donde resiste una parte del pueblo judío a la colonización pedagógica, podría decirse, a la imposición de los griegos de su cultura. Y yo me preguntaba por qué, qué es lo que conocía el Washington, era tan fascinante para el Washington, de esta fiesta que prefería ante otras, sobre otras fiestas. Y estudié y leí, busqué, me basé en la historia del Washington, busqué. Israel Ben Eliezer, el fundador de Hasidut, esa gran revolución que se da en el siglo XVIII. Y en un momento escuché, dice, no leas Hanukkah, sino Jinukkah o Ajinuj. Ajinuj. En hebreo los grafemas son consonantes, se colocan unos puntitos, rayas, puntos. Arriba se lee Hanukkah, otra rayita, un puntito, otra rayita, Hanukkah, pero no puede leer Jinukkah o Ajinuj, pero bueno, tiene la posibilidad, cuando estudia Kabbalah, de mover esos grafemas, esas letras y lee otras cosas. El signo es polisémico, tiene varios significados. Ajinuj es la educación, o Jinukkah sería educación. Los mismos grafemas, lejanek, uno puede lejanek o lejanej. Lejanej es educación, educar, el verbo infinitivo, y lejanoj es inaugurar o iniciar también. Hanoj, Enoch, aquel que caminó con Dios, que vivió 365 años, el padre de Matusalem, era Hanoj también, podría decirse, iniciado. En fin. Y hay que distinguir, el Washington tiene un método pedagógico cuyo fundamento es la Abdalá, distinción, Agnajá, sumisión, silencio, uno tiene que hacer silencio, someterse al discurso del otro, para poder diferenciar, distinguir, espiritual, intelectual, afectiva, físicamente, distinguir el bien del mal, la verdad, la mentira, para responder con amtaká, dulzura, refinamiento, sofisticación, adorno, estética, estilo. Pero lo fundamental es la Abdalá, la diferenciación o distinción entre educar o educación y enseñanza. La educación se da en el hogar. El Washington era un hijo de un matrimonio mayor, era bendecido con el nacimiento de Washington. Y el hecho, el momento de su muerte, el padre llama a su hijo a su cama y le dice, comprometete conmigo con dos cosas. Me dice un niño de 4 o 5 años, en ese instante, dice, prometeme que no vas a tener miedo a nada, solo a Dios, y que vas a amar a cada judío como a ti mismo. Entonces, criado con una especie de orfanato, una escuela. En la escuela uno aprende, todos nosotros, a leer y escribir, a sumar, restar, dividir, y la historia. Entonces uno confronta eso que es educación, que aprendió en el hogar, con lo que se le enseña en la escuela, o confirma lo que es educación, o reprueba o refuta su educación con la enseñanza. Depende de los casos. Entonces veía que en esa escuela, en esa enseñanza, no se amaba a cada judío como a sí mismo, y que no se respetaba, tenía miedo a otras cosas, no solamente a Dios. Entonces él va a los campos, lo que se llama la práctica de la a meditar. Se aburría en esa escuela, sospechaba de que no era preciso esa enseñanza. Y encuentra un grupo que se llamaban Istarim, ocultos, que lo reeducan, podríamos decir. La enseñanza confirma eso que su papá había dicho, hecho prometer en ese lecho de muerte. Istarim
En la fiesta de Hanukkah se encienden 36 velas. El primer día 1, el segundo día 2, el tercer día 3, 4, así 1 más 2 más 3 más 4 hasta 8, da 36 luces luminarias, que se dice, la tradición enseña que son los 36 Sadikim Nishtarim, justos ocultos, personas que piensan en forma precisa y actúan de forma precisa, pero que son ocultos hasta sí mismos, porque esos mismos personas que actúan y piensan y viven en forma precisa no se creen justos. Esos 36 justos ocultos hasta sí mismos, hasta para sí mismos, sostienen el mundo, son como 36 columnas, por eso dice que Dios no destruye el mundo. Los 7.000 millones de habitantes y 36 justos sadikim ocultos que sostienen el mundo. Y vemos ejemplos de esto, cómo la educación y la enseñanza, lo importante de la educación del hogar. En la época del Washington no había templos, el templo era el Shabbat, la familia donde fue resistido. El rabbi Eliyahu de Vilna, Gaón de Vilna, era una intelectual, critica a los hasidim, dice, tomaban alcohol, bailaban, y se probaban por el suelo, unos curanderos. Esta revolución que hoy es la ortodoxia. Yo conocí un hombre del año 2000 que tenía como sobrenombre el Pulga, no recuerdo su nombre, y el Pulga era una persona que andaba en un carro con un caballo, y era un barrio de la periferia de Montevideo, Marconi, y juntaba cartones y lo que sobraba, las cosas que le eran útiles para vender o para su casa de la basura. Pero él decía que andaba por los barrios que están cerca de la costa, que son los barrios de mayores ingresos, Positos, Punta Carreta, Malvin, hasta Carrasco. Y cuando había una casa vacía, dice que ellos entraban con esos carros y la dejaban para pintar, y son textuales palabras que decía el Pulga. La dejaban para pintar. Era un ladrón que se disfrazaba de recolector de basura, de los carritos. Y tenía un hijo en ese barrio, que era un almacén del barrio, donde entraba ese niño, donde eran apiladas los paquetes de azúcar, los paquetes de harina o de arroz, etcétera, en tarima. Entraba, agarraba un paquete, cualquiera que fuera, y decía, soy ladrón. Soy ladrón. Y contaba como una gracia, un orgullo, digo, que refrendaba su educación, lo que él decía, lo que me compartía conmigo, también lo decía en su casa. Hay una mujer que fue legisladora, Susana Andrade, hija de un pastor que antes de ser pastor era ludópata y alcohólico. Y se contaba que cuando cobraba el sueldo, su madre y sus hijos iban corriendo para que no se gastara el sueldo en ese dinero en alcohol y juego. Pero hizo pastor y cambia. Entonces ella recibe valores importantes en esa casa, en ese hogar. Pero cuando iba al liceo, a la secundaria, a estudiar por un centro umbandista. Entonces se persignaba, decía, ay, que Dios y la sangre de Cristo me cuides del diablo. Y en el tiempo conoció un hombre que fue su esposo, el padre de sus hijos, su abuelo, su nieto, que era umbandista, que pertenecía a esa congregación, que daba ese culto, esa creencia. En nuestro hogar nos transmite una creencia. Y entonces conoce ese culto, primero acompaña a ese hombre que amaba y ama, y conoce, no está el diablo, decía, esa creencia en ese culto afro que disfrazó en su momento en la llegada a América con santos cristianos, San Jorge, San Marcos, San Pancracio, etc., asociados a sus orillas, se dice, que son fuerzas de naturaleza. Entonces y llevaba a ese hombre a su casa sin decir que era umbandista por no ofender a su padre, donde había otra vez eso, había aprendido valores que lleva, vos eres procuradora.
pero eso que cuestiona esa creencia, ese culto, y se convierte, podríamos decir, a otra creencia. Hay una película basada en una historia real, noté el nombre, historia de Desmond II. Desmond II es un adventista que va a la guerra como enfermero, sin portar armas, y rescata a 75 personas de la muerte en la isla de Okinawa, que recibe una medalla de honor, objetor de conciencia de la guerra. Dicen, hay un video por ahí, una enseñanza, dice que por qué los rabinos ortodoxos o los ortodoxos no van a la guerra, porque dice que su arma es el rezo. Yo digo, ¿por qué no enseñan a todos a rezar? Así nadie va a la guerra. Entonces, el director es Mel Gibson, se llama Hasta el último hombre, basada en la historia de este hombre que es un adventista que no porta un arma, ni sus compañeros vaya a las burlas, primero lo agradecen y se medalla de honor, ese murió que salvó a 75 personas otra vez de la muerte. Esto tiene que ver con la fiesta y la admiración, o el cariño, la educación por encima de la enseñanza, la educación. Que uno puede refutar, sí, con la enseñanza, porque hay una educación inadecuada, la del Pulga, que vi a los años en la televisión, fulano de tal, asesinado, muerto con una balacera con la policía, alias el Pulga. También puede morir por sostener sus creencias, su culto, defiende estos macabeos, la libertad de culto. Esto que los estados modernos, democráticos, deberían promover, la laicidad, donde uno puede conversar. Hay un libro, el Kusari, donde un rey entiende que no practica en forma adecuada. No es porque lo que uno piensa es la práctica. Hay un eslogan que hacía en una novela, una serie chilena, Feña Gatica, que practica lo que predica, como uno vive, como piensa. Kusari, entonces el rey llama al musulmán, a un cristiano, a un judío, el libro de Judá de Leví es un clásico de literatura, y lleva una comprensión en masa histórica. Ahí puede llamar a un budista, conversar con un budista, con un hinduista, con un nativo, un afrodescendiente, un bandista, un nativo, el culto de los nativos de América antes de la colonización, etc. Pero uno promover esa laicidad, ese culto, uno puede discutir y ver si realmente es preciso eso que se dice, y los líderes de esas comunidades practican lo que predican. Quizá, no sé, decía, se atribuye a Voltaire, Evelyn Beatrice Hall, Los amigos de Voltaire se llama un libro publicado en 1906, dice que se dice como dice Voltaire en forma inadecuada, dice, estoy de desacuerdo con lo que dice, pero defenderás hasta la muerte tu derecho a decirlo. Más allá de uno sostener lo que piensa, no estoy de acuerdo quizá con tu creencia, con cómo practica esta práctica, pero usted tiene derecho uno a decir lo que piensa, defender el derecho al culto, a la creencia del otro, más allá de que uno no esté absolutamente de acuerdo con tantas cosas que se dicen y se experimentan. Pero no sé, es mi punto de vista de las razones por las cuales Washington habla de la libertad de culto, de creencia, de opinión, de expresión. No sé qué piensan ustedes.